El material del laboratorio es bastante variado, pero en general en todos los laboratorios de biología suele ser más o menos el mismo. Hay vasos de precipitados, pueden ser de dos formas, altos o bajos, sin graduar o graduados, y nos dan un volumen aproximado. Esto es muy importante porque los vasos, al tener una anchura, nunca dan volúmenes muy precisos, pero se pueden calentar y no están directamente a la llama, por supuesto, pero con ayuda de una serie de rejillas se pueden utilizar. Se suelen utilizar mucho para la mezcla de sustancias, para cantidades más o menos aproximadas o para cuando ya has medido la cantidad y sabes exactamente cuál es, pero con otro tipo de instrumento. Aquí tenemos también el desecador. El desecador es el recipiente de vidrio que se utiliza para evitar que los solutos tomen humedad ambiente. Esto es cuando hay una placa y se coloca, por ejemplo, el soluto en una para deshidratarle. Es decir, esto se utiliza mucho, yo esto lo usé en su día en el laboratorio de microbiología para poder separar sustancias, para hacer ciertas distinciones con lavados que tienes que hacer específicos, donde sabes que vas a tener un recipiente que se va a llenar de líquido y pues se suelen utilizar este tipo de aparatos. El embudo de vidrio, muy típico sobre todo y utilizado tanto en la extracción de tejidos, sobre todo en la extracción de plantas, yo esto también lo he usado en el laboratorio, es básicamente que cuando se atraviesan líquidos o disoluciones de un recipiente a otro y también para filtrar, por ejemplo con un filtro de papel cónico y plegado, que esto seguro que los estudiantes de laboratorio de bioquímica, biología y demás lo habéis visto, es un embudo que sirve pues eso, para poder introducir las sustancias igual que lo hacemos con el embudo de la cocina. El Buchner y Kitasato es básicamente el Buchner es un embudo de porcelana que tiene una placa filtrante de agujeros grandes, por lo que se necesita colocar un papel de filtro circular que se puede acoplar perfectamente para su uso. Se emplea para filtrar a presión reducida y su uso va unido al Kitasato, que es un recipiente de vidrio con rama lateral para conectar con la bomba de vacío y normalmente una trompa de agua. Yo este elemento nunca lo había utilizado, pero sí que es verdad que lo he visto en algunos laboratorios. El cristalizador es básicamente como si fuera, como digo yo, una ensaladera, pero puede ser de forma baja o alta y es un recipiente de vidrio donde al añadir una disolución se intenta que en las mejores condiciones el soluto cristalice. Esto también se utiliza muchas veces pues como os digo, cuando quieres añadir efectivamente en un recipiente de vidrio una disolución para lavar o para cualquier otra historia, se suelen utilizar este tipo de recipientes para que no se contamine desde luego el lugar de trabajo. El vidrio de reloj es una lámina de vidrio cóncavo y convexa a su vez que se emplean para pesar los sólidos y como recipiente para recoger un precipitado sólido de cualquier experiencia que se introduzca en un desecador o bien en una estufa. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho como el plato, digamos, de peso que te pones encima de las básculas. Esto se hace mucho en todos los tipos de extractos de plantas, en extractos de, por ejemplo, de sustancias químicas sólidas, etcétera. Esto se utiliza bastante. También se utiliza mucho con las lupas y con los microscopios, más sobre todo con las lupas, cuando tienes que ver, por ejemplo, alguna muestra de algún tejido vegetal y demás, también lo puedes poner sobre este vidrio de reloj. El filtro plegado es básicamente que se elabora con papel de filtro. Como os he dicho antes, se suele utilizar papel de filtro para proteger las mesas donde estamos trabajando en los laboratorios, pero también el papel de filtro es muy útil para filtrar y se coloca sobre el embudo de vidrio y el líquido así atraviesa el papel por acción de la gravedad y el pliegue normalmente de los papeles de vidrio, pues el papel de filtro presenta una mayor superficie de contacto con esa suspensión y puede filtrar mejor todavía los solutos que nos vayamos a encontrar. Los embudos de decantación, que son de vidrio normalmente, que pueden ser en cuanto a forma cónicos o cilíndricos, tienen llave de vidrio o de teflón. Y esto sirve porque se utilizan para separar líquidos inmiscibles y de diferente densidad. ¿Vale? Son muy útiles, sobre todo yo creo que son mucho más usados, en la química, ¿vale? En biología yo creo que no se usa
tantísimo, pero bueno, también es un elemento importante. Los tubos de ensayo es un recipiente de vidrio básicamente que tienen un volumen variable y normalmente son muy pequeños. Sirven para hacer pequeños ensayos en el laboratorio y se pueden calentar con cuidado directamente a la llama. Se deben colocar en una gradilla normalmente y se suelen limpiar una vez usados y se pueden reutilizar. Pero sí que es verdad que en los experimentos se puede mantener el líquido y se utiliza el tapón de rosca o el tapón pum, así como de presión, que también los hay, pero suelen ser tubos de ensayo reutilizables en muchos casos, aunque hay otros que no son de vidrio, son de plástico y esos se pueden reciclar, ¿vale? Se pueden tirar y se pueden reciclar. Esos son los de un único uso dependiendo de qué material estemos utilizando. La probeta es otro recipiente de vidrio muy importante que sirve para medir volúmenes y su precisión es bastante aceptable, aunque por debajo del de la pipeta, pero para volúmenes grandes, pues claro, la pipeta no nos sirve. Así que las hay de capacidades muy diferentes, de 10, 25, 50 y hasta 100 mililitros. Y creo que incluso hay alguna... No, yo creo que la máxima que yo he visto es de 100 mililitros. No, miento. Yo he visto de 500 mililitros, incluso de 1 litro. Son enormes. Eso es casi más grande que yo. Bueno, luego tenemos las pipetas, las famosas pipetas. De esto habréis oído hablar a biólogos y bioquímicos hasta la saciedad, porque son recipientes de vidrio para medir volúmenes. Son de gran precisión y las hay de capacidades muy diferentes. Desde 0,1, 1, 2, 5, 10 mililitros, atención, y las más precisas miden hasta microlitros. En cuanto a las formas de medir el volumen, podemos distinguir entre graduadas, porque sirven para medir cualquier volumen inferior al de su máxima capacidad, de enrase, que solo sirven para medir el volumen que se indican en la pipeta, y a su vez pueden ser simples o dobles estas de enrase. También es verdad que la capacidad que se indica en una pipeta de enrase simple comprende desde el enrase marcado en el estrechamiento superior hasta el extremo inferior, y en una pipeta de enrase doble la capacidad queda enmarcada entre las dos señales. Si el líquido nos ofrece peligrosidad o es peligroso, se coloca normalmente en la boca en la parte superior de la pipeta y se succiona y se hace subir el líquido un poco por arriba del enrase. La pipeta se cierra por el dedo índice. Lo más normal es que esto se haga ahora en vez de con tu propia boca, con un aparato que ayuda a que suba y a que se enrase de la manera más adecuada. Que es a lo que llamaremos ahora el aspirador de cremallera o otro tipo de aspiradores que se han hecho para las pipetas. Al vaciar la pipeta se debe hacer lentamente para evitar que quede líquido pegado en las paredes, y la última gota no es necesario recogerla porque ya viene aforada para que quede sin caer, salvo que se indique lo contrario en la pipeta o en el experimento concreto que hagáis. El aspirador de cremallera se utiliza como acoplado al material de la pipeta porque se succionan los líquidos peligrosos. Se acopla la pipeta en la parte inferior y al mover la rueda se permite que se pueda aspirar, y si se gira hacia abajo, pues lógicamente lo que va el líquido es hacia abajo. Rápidamente presionando el soporte lateral también se puede liberar todo el contenido. Es muy interesante porque esto se utiliza mucho en los laboratorios para coger, por ejemplo, volúmenes muy grandes para preparar soluciones. Por ejemplo, en el ámbito de la biología vegetal hay muchísimo de este uso de pipetas y, como os digo, en química yo creo que es donde más los he visto, aunque seguro que hay muchos otros laboratorios, tanto de biología como de otras ramas. Las buretas son material de vidrio para medir volúmenes con toda la precisión del mundo y se emplean especialmente para valoraciones. La llave sirve para regular el líquido de salida y el manejo. Se llena con la ayuda de un embudo, por lo que los líquidos han de estar a la temperatura ambiente. El enrase debe hacerse con la bureta llena, aunque también se puede enrasar a cualquier división, tomando como indicador la parte baja del menisco. Y bien es verdad que la zona entre la llave y la boca de salida debe quedar completamente llena de líquido. Asimismo tenemos las rectas con depósito de sobremesa y demás, o sea, pueden ser bastante variadas. Yo esto sobre todo lo utilicé para medir precisión, con mucha precisión, volúmenes durante la carrera, especialmente en laboratorios con soluciones químicas y bioquímicas. El matraz aforado, otro de nuestros grandes amigos del laboratorio, es un material de vidrio para medir volúmenes con una precisión
bastante grande y existen de capacidades muy variadas, de 5, 10, 25, 50, 100, 250 y hasta 500 mililitros e incluso 1000 mililitros. Solo mide el volumen que se indica en el matraz y no se puede calentar ni echar líquidos calientes. El enrase debe hacerse con exactitud, procurando que sea la parte baja del menisco del líquido la que quede a ras de la señal del aforo, es decir, que se note ahí que se emplea la precipitación, que está bien medido, vaya, y se emplea normalmente en la precipitación de disoluciones, que era lo que os iba a comentar. Frascos lavadores, estos son los que suelen estar llenos del agua destilada que os comentaba antes, porque son recipientes en general de plástico, que también pueden ser de vidrio, con tapón y con un tubo muy fino y doblado, que se emplea para contener agua destilada o desionizada, y se emplea para ser el último enjuague del material de vidrio donde se haya lavado, y en la preparación de disoluciones, en frascos que nunca deben contener otro tipo de líquidos y además es un frasco que solo se abre para rellenarlo, o sea, lo más limpio posible. Los frascos cuentagotas con tetina son normalmente para disoluciones recién preparadas y se acompañan de cuentagotas para poder facilitar las reacciones de tipo cualitativo en muchísimos laboratorios y en muchísimas reacciones. El mortero con mano o mazo, que pueden ser de vidrio, ágata o porcelana, se utilizan para triturar sólidos hasta volverlos polvo. También para triturar vegetales, añadir un disolvente adecuado y posteriormente extraer los pigmentos. Esto yo lo he usado mucho en fisiología vegetal hasta la saciedad. 3000 horas para hacer un extracto de planta. Pero bueno, era muy bonito. La gradilla. La gradilla es un material de madera o a veces un poco metálico de aluminio con taladros en los cuales se introducen todos los tubos de ensayo, ¿vale? Son muy importantes para tener colocado todo el material y, como os decía antes, poder desplazarlo, poder llevarlo de la mejor manera posible. La escobilla o escobillón, muy importante por el material fabricado con mechón de pelo natural según el diámetro que se utiliza para lavar. Tenemos tubos de ensayo, buretas, vasos de precipitado y Erlenmeyer, que son muy importantes porque, como os he dicho, vais a limpiar mucho si trabajáis alguna vez en un laboratorio. El Erlenmeyer es un matraz de vidrio donde se pueden agitar disoluciones calentadas usando rejillas y las gradaciones sirven para tener un volumen aproximado en una valoración en el recipiente sobre el cual se vacía esa bureta. Y luego el matraz en general, que es un instrumento de laboratorio que se utiliza sobre todo para contener y medir líquidos en un recipiente de vidrio de forma esférica y troncónica con un cuello, como digo, más cilíndrico. Si bien es verdad que estos son materiales así un poco utilizados en el laboratorio, también ya os hablé en su momento en los principios de la microbiología sobre las microscopías varias y habidas y por haber que había en el mundo, tinciones que también son en realidad material del laboratorio y un montón de reactivos que podríamos hacer una lista infinita y no acabaríamos nunca, así como medios de cultivo y demás. Todo eso se utiliza en materiales del laboratorio, ¿vale? Así que, bueno, para eso iros a principios de la microbiología, que también hablamos ahí bastante del tema. También tenemos placa, ¿vale? La placa que suele ser de vidrio, normalmente es para hacer preparaciones y poner ahí el tejido biológico o vegetal o el que queramos, animal, etcétera, para poder estudiarlo al microscopio. También tenemos el cubredor, ¿vale? El cubertor, el cubreobjetos que le llaman, ¿vale? Que es precisamente para ponerlo encima de la muestra y luego posteriormente se suele fijar con placa de uñas, ¿vale? Sí, con la laca de uñas, con eso mismo. Es con lo que se fija normalmente la muestra si está bien y se quiere conservar un poco el tejido, además de ponerlo en frío en normalmente en unas plaquitas de cartón, ¿vale? También existen en algunos laboratorios tubos, bueno, tubos no, más bien botes de conserva, como digo yo, donde se introducen normalmente animales vertebrados o animales grandes que estén conservados en formol. También es otra de las formas que vais a encontrar. También se pueden encontrar en los laboratorios el papel de film, que le llaman de film, que es un papel especial que es muy elástico y que es difícil incluso de romper así fácilmente. A la vez también es muy maleable, o sea que se puede romper también sin mucha dificultad y se suele utilizar para generar vacío
en tubos de ensayo, en preparaciones, etcétera. Espero que hayáis aprendido mucho, que le deis un like bonito ahí al vídeo, que dejéis comentarios y cosillas que queráis o dudas que tengáis y todas estas cosas. Y nada, pues eso, que un besito para todos, que la ciencia y la fuerza os acompañe. Y ya sabéis, suscribiros, etcétera, etcétera, que os quiero un montón. Y que un besito muy grande. ¡Mua! Y hasta el próximo vídeo.